Muy bien, hermanos, pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 20. Todavía estamos en el capítulo 20 y nos queda todavía bastante para cubrir debidamente este texto tan importante de la palabra del Señor. Estamos pues en el capítulo 20 y en el versículo 12. Y dice así la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. El Señor pues bendiga su santa palabra. Como decimos, entonces estamos siguiendo este estudio ahora del quinto mandamiento. Y bueno, pues sí, lo tenemos que decir, no sé si os habéis dado cuenta que estamos siguiendo el orden propuesto por el Catecismo Mayor, ¿no? No lo estamos haciendo en el mismo formato que antes, de estar haciéndolo pues directamente mirando en el catecismo a cada momento como si fuera un estudio del catecismo, pero sí que seguimos el orden y el orden básico general de cada mandamiento, que nos acordamos que se trata primeramente de los deberes, que ordena el mandamiento, los pecados que prohíben el mandamiento. Y este mandamiento en concreto, el quinto mandamiento, pues vemos aquí el enfoque del Catecismo Mayor, los documentos de Westminster, es muy amplio porque no se centra solamente en la orden que se da a los hijos, sino que también entonces habla de los padres y de los mayores, de los que son autoridad, también por los hijos, los menores, los que están bajo autoridad, ¿no? Entonces tiene una visión amplia, ¿no?, del mandamiento. Y alguien, pues entonces podría decir, bueno, pues ya está, ya que vas a ver aquí, ¿no? Ya no se puede ver más, están los de arriba, están los de abajo, ya no hay más, ¿no? Pero hay más, ¿no? Hay más porque también este mandamiento, pues puede ser, es la base de las relaciones entre iguales, ¿no? Están los de arriba, están los de abajo y después están los iguales, ¿no? Los que están al mismo nivel, los que están en el mismo nivel de autoridad o en el mismo rango, se puede decir, ¿no? Porque estamos aquí hablando siempre en términos de autoridad. Los que están arriba no estamos hablando en términos socioeconómicos, ¿no? Estamos hablando de términos de autoridad, ¿no? Padre, la madre, los padres, los gobernantes, todo gira en torno a esto, a la idea de autoridad. Entonces vemos, ¿no? Padre y los que están arriba en autoridad. Hijos, los que están también bajo autoridad. Y los iguales, los que están a un mismo nivel de autoridad. Todo esto de estas pequeñas palabras del quinto mandamiento en el Decálogo. Esto nos enseña, creo, dos cosas antes de abordarlo, antes de mirarlo. La manera de proceder aquí del catecismo. ¿Cómo se puede saber todo esto? ¿Cómo se ve todo esto? Pues es lo que dice la confesión en el artículo primero, ¿no? Cuando está hablando de las Sagradas Escrituras, hay una coletilla, me parece que es en el artículo 6, no lo sé. Bueno, no lo sé, me parece, me suena. Da igual, es en el artículo primero de las Escrituras. Acerca de la buena y necesaria consecuencia, que está lo que la palabra misma enseña explícitamente, ¿no? Negro sobre blanco, lo leemos, los hijos, los padres, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Eso está ahí, eso es explícito, pero después está lo contenido, lo implícito, lo que hay que, digamos, escarbar un poco, ¿no? Hay que profundizar. Pero dice buena y necesaria consecuencia. ¿Qué significa esto? Está hablando de lógica. Hay cosas que están implícitas, ¿no? Hay cosas que están implícitas. Si está hablando, por lo tanto, de los padres, está hablando también de los que están arriba, en autoridad. Si está entonces hablando de los que están arriba, de la autoridad, también habla de los que están abajo en autoridad. Y si eso es así, pues también podemos hablar
de los que no hay diferencia en este punto. Entonces, esto es algo importante. Vemos que se extrae un tema, se saca un tema de la Escritura, es el método del Catecismo Mayor. Se saca un tema y entonces se va mirando en las Escrituras todo lo que la Escritura, digamos, arroja luz, ¿no?, acerca de ese tema. Entonces, ahora es lo que, o sería lo que la Escritura arroja luz en cuanto a los iguales en términos de autoridad. Entonces, esto es importante porque, vemos, es perfectamente lícito y el resultado es perfectamente bíblico. Nadie puede decir, no, es que te lo sacas esto de debajo de la manga. No, esto es perfectamente bíblico. Esto nos habla de la palabra de Dios que es una. Todo lo que Dios nos da aquí está unido y es el mismo mensaje. Y entonces vemos, se puede extraer estas enseñanzas. De hecho, fijémonos, es lo mismo que la doctrina de la Trinidad. Se extrae por buena, necesaria consecuencia. También el domingo como día del Señor. No encontramos un mandamiento explícito en el Nuevo Testamento que diga, ahora el domingo es el nuevo sábado, el día del Señor. Pero están todos los elementos y solo tienes que venir a hacer la consecuencia, la conclusión. Están todos los elementos y entonces es que esto es así, no puede ser de otra manera. Lo mismo también con el bautismo de infantes. No tenemos ninguna orden explícita en el Nuevo Testamento que bautizarás al niño recién nacido al 8º día, como se decía, por ejemplo, en el Antiguo Testamento con la circuncisión. No lo dice. Pero tienes todos los elementos y tienes toda la enseñanza, lo tienes ahí puesto uno al lado del otro. Por lo tanto, al final, la conclusión buena y necesaria es que esto es así. Y cuando decimos esto es así, es que esto es la enseñanza de la palabra. Porque Dios no es un Dios ilógico, Dios es un Dios de verdad, Dios no es un Dios irracional, Dios no es un Dios de caos. Alguien puede tener un caos en la mente, ¿no?, y no saber dónde tiene la mano derecha de la izquierda y tenerlo todo completamente, revuelto, ¿no? Sus ideas y su mente, ¿por qué dice Dios esto y por qué dice lo? Pero Dios no es así, Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de orden. Y es un Dios de verdad. Entonces, bueno, esto es algo interesante, ya hablaremos, creo, en su día, acerca del bautismo de infantes, porque es un tema recurrente y es un tema importante también para insistir a nuestros queridos hermanos bautistas, particularmente los bautistas particulares, que hacen gala de la Confesión de Fe de Londres, que es, digamos, la hermana gemela bis de Confesión de Fe de Westminster, la cual está llena del principio de la buena y necesaria consecuencia en el Día del Señor, domingo, y también en la Trinidad. Ellos lo reciben. Al contrario de otros grupos evangélicos bautistas más radicales, como los Testigos de Jehová, o como los sabatistas del séptimo día, o etcétera, 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 que dice, como eso no está escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento no es así. No, pero entonces ellos creen, no, de que sí, no está escrito en la Biblia, pero por buena y necesaria consecuencia creemos esto, porque es así que es bíblico. Pero entonces hacemos esto con la Trinidad y hacemos esto con el Día del Señor y con el bautismo de infante no. Eso es rasgarse las vestiduras y decir, ¡ah, qué infidelidad más! Es una horrible inconsistencia. Pero bueno, lo decimos con amor. Es porque, digamos, invalida, de hecho, su posición en cuanto a cosas tan importantes la Trinidad o en cuanto a cosas tan importantes como el Día del Señor. No lo digo para que ellos dejen de creerlo, sino para que pasen a creer también en el bautismo de infantes. Pero bueno, estamos en el día, no en el Día del Señor, estamos en
el quinto mandamiento ahora, en el día de hoy, ¿no? Entonces vamos a continuar. Vemos, esto es para que veamos el método que hay aquí y que es completamente consistente y coherente con el proceder de la confesión y que vemos que esto es la enseñanza bíblica, por lo tanto. No lo sacamos entonces de la manga o de la hechicera. Es de la palabra del Señor. Por otra parte, acerca de la segunda cosa que decía, ¿no? En plan preliminar, el alcance del mandamiento. Entonces vemos, una vez más, sí, que es mucho mayor de lo que en principio parece. En principio, dice, se está dirigiendo a los niños, o a los hijos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Si haces solamente una lectura literalista, te quedas ahí y no vas más allá, ¿no? Entonces, bueno, según esa manera de ver, se podría entonces ver aquí los 10 mandamientos y este en particular como un principio para la vida del creyente, para la vida personal, para que el creyente, pues eso, honre a su padre y a su madre, ¿no? Por supuesto que es eso, claro que sí. Pero es que también es mucho más que eso. Porque lo que vemos ahora, ya vamos a empezar aquí a adentrarnos, ¿eh? Ahora aquí en la segunda tabla de la ley lo vamos a ver mucho más claramente y cada vez más. Lo que el Catecismo Mayor presenta, la ley, los mandamientos, digamos, el alcance, se puede decir, universal. No está hablando solamente de los creyentes. Los principios que aquí estamos diciendo no es solamente del principio de vida del creyente. Es decir, que los mandamientos no son solamente para el creyente. Los mandamientos del decálogo no es solamente los principios para la vida del creyente. Por supuesto que es eso, sí, claro. Pero vemos que se está presentando, lo vamos a ver, la ley en un sentido tan amplio que es que lo abarca todo en la sociedad. Es decir, que está poniendo la ley, ¿no?, como, digamos, la base, el cimiento de las relaciones sociales entre los hombres. La ley de Dios. La ley de Dios, los mandamientos de Dios, el decálogo. Para todos. Entonces, vemos, está poniendo el decálogo como base social, como base de la ética de la sociedad. Una ética, por lo tanto, bíblica, dominada sobre todo por la ley, los 10 mandamientos, con un alcance universal. Bien, pues entonces sabemos que, por otra parte, esto contrasta mucho con la visión evangélica de los mandamientos de la Biblia, los mandamientos del Decálogo, que en realidad tienen verdaderamente problemas los evangélicos para ver cómo los mandamientos de la Biblia tienen un alcance universal. Los mandamientos del Decálogo tienen un alcance universal. Entonces, es como que los mandamientos del Decálogo son solamente para los creyentes. Claro, como los demás no creen, no están obligados, ¿no? A ver, pero después los evangélicos estamos en contra del aborto y estamos criticando también que en la sociedad, pues, esté permitido el aborto, esté permitido la homosexualidad, esté permitida, pues, el divorcio libre, está permitida tantas y tantas cosas, ¿no? Entonces, hay también esa tremenda inconsistencia de la posición de los evangélicos que, por una parte, decimos, no, la moralidad de la Biblia, no podemos imponer nuestra moralidad a los demás y después nos vamos quejando de cómo está el mundo, ¿no? Y bueno, también es cierto que hay evangélicos que quieren ser consistentes en esto y quieren entonces decir, no, las autoridades y la sociedad tiene que regirse por la ley de Dios, ¿no? Los hay hermanos evangélicos que lo hacen. Pero otra tremenda inconsistencia, ¿cuál es? Dicen, no, solamente la segunda tabla de la ley. La segunda tabla de la ley, la que habla a partir de honra a tu padre y a tu madre hasta no codiciarás, ¿no? Porque está hablando entonces de la relación del hombre con su prójimo.
Y claro, es que dice, no, la primera tabla de la ley, no lo tienen que hacer las autoridades. ¿Por qué? Porque entonces ya es que mezclamos la Iglesia y el Estado, ¿no? Y entonces el gobierno no tiene que hacer nada en este sentido, dar completa libertad en la sociedad, pero eso sí, la segunda tabla de la ley sí que hay que guardarla. Pero esto, una vez más, tremenda inconsistencia. ¿Por qué? Porque primeramente la Biblia no hace estas distinciones, de decir, no, lo realmente universal es lo primero. Lo realmente universal es la segunda tabla de la ley y no lo primero. Los no creyentes no están obligados por la primera tabla de la ley, ni tampoco por consiguiente los gobernantes. Pero vamos a ver, ¿el pecado de la idolatría en los no creyentes es pecado, sí o no? Es pecado. Entonces, ¿es transgresión del primer mandamiento y del segundo mandamiento del decálogo, sí o no? ¿De la primera tabla, sí o no? Sí. Entonces, ¿está el primer y segundo mandamiento del decálogo por encima de todos los hombres y también de todos los no creyentes? Sí, claro que sí. ¿Son ministros los gobernantes del Señor? Sí. ¿Qué significa ser ministro del Señor? Pues estar gobernando conforme a los estándares y patrones de justicia de Dios en su palabra. Por lo tanto, la ley de Dios. Eso es lo normativo. No estoy diciendo que eso es lo que hagan, pero eso es lo normativo. Lo que ellos tendrían que hacer por ser gobernantes. Por ser gobernantes del ministro de Dios y por ser ministro de Dios tienen que hacer esto. ¿No? Es inconsistente completamente, es no lógico. Falta de lógica, como estamos viendo. Una inconsistencia terrible. ¿Por qué? Porque no le pidas a alguien que se diga ateo que guarde la segunda tabla de la ley. Hemos cantado el Salmo 53 esta mañana, el Salmo 15 igual, ¿no? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y se han corrompido, han hecho cosas abominables. No le pidas a uno que sea ateo, entonces, o que tú, mejor dicho, le sancionas su ateísmo a que después él esté guardando las cuestiones del aborto, del divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esa es una terrible inconsistencia mortal que explica tantas cosas, ¿no?, en nuestra sociedad, sobre todo en sociedades que nos llevan mucho adelanto en cuanto a ver la presencia de los creyentes, de la iglesia evangélica, etcétera, etcétera, en la sociedad. Póngase Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es posible que un país en el que hay 60 millones de creyentes evangélicos, según dicen, nacidos de nuevo, eso no influye para nada en la dirección en la dirección moral del país como tal? ¿Por qué? Porque son creyentes con una teología y una visión de las cosas bautista, evangélico bautista. Entonces vemos que esto es lo trágico, ¿no? Y se ha llegado entonces a este hundimiento, ¿no?, tan tremendo que hay de esta cultura evangélica bautista como cimiento de la sociedad. En Estados Unidos, no aquí, por supuesto. Bien, pues entonces, para no extendernos más en estos puntos introductorios, porque estamos tratando acerca de la relación entre los iguales. Veremos todo esto un poco, espero, lo que quiero decir con todo esto que he dicho aquí. Entonces, está hablando de los deberes y por lo tanto también lo contrario, los pecados de los iguales, igual en rango, igual en nivel, ¿no? Entonces vemos, este mandamiento gira en torno a honrar, tener estima. Entonces vemos, todo está en relación con la idea de la honra, estima, autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. He hecho alusión al Catecismo Mayor y la respuesta que hace en cuanto a los deberes de este mandamiento, lo primero que dice, fijémonos, lo que dice es respetar la dignidad y el mérito de cada cual. La dignidad y el mérito de cada cual. Y lo leemos y dice, oye,
Está hablando de mérito. Lo subrayamos. Mérito. Mérito. No estamos diciendo que los evangélicos o los protestantes no creen en los méritos. Y aquí habla de los méritos. ¿Qué significa esto? Por supuesto que los evangélicos rechazamos la noción de los méritos para con Dios en cuanto a la salvación. En cuanto a la salvación, pues no hay mérito. ¿Qué es el mérito? Que te dan lo que te corresponde en justicia. Lo que te corresponde en justicia. Y entonces, en cuanto a la salvación, el don de la vida eterna, el perdón de los pecados, es tan grande lo que Dios nos da que no se corresponde de ninguna de las maneras con lo bueno que nosotros hayamos hecho, nuestros supuestos méritos. No hay una relación, digamos, de mérito, no hay una relación, por lo tanto, de justicia entre nuestras obras, tan pobrecitas ellas, con todo lo que el Señor nos da. Entonces no se puede establecer esto en base a méritos. Y además de esto hay otra cosa, que es que nuestros, comillas, pongámoslo, supuestamente méritos, viene como respuesta a, no son primeros. Dios no está esperando a que nosotros le amemos. Los méritos son, digamos, las obras de amor que nosotros hacemos por Dios. Pero es que Dios nos ha amado a nosotros primero. Dios nos ha amado a nosotros primero. Y entonces, pues, vemos que lo que nosotros hagamos es la respuesta a su obra, la respuesta de gracia, que siempre estamos necesitados de su gracia. Lo que hemos visto esta mañana, lo hemos visto en Filipenses 2, versículo 13, en 1 Corintios 15, que dice Pablo de que yo me he esforzado más que todos ellos, no yo, sino la gracia de Dios que actúa en mí. Entonces siempre es por la gracia. Siempre por la gracia y siempre es en respuesta al amor de Dios. Y por eso entonces decimos que no es algo sinergista, no es algo 50-50, mitad y mitad, no 50%, 50%, sino que es la obra enteramente de Dios, monergismo, ¿no? Es la obra de Dios, las salvaciones de Dios. Bien, vale, no hay mérito entonces en relación con Dios, pero no significa que no lo haya y no lo tenga que haber en la sociedad y entre los hombres y también entre los creyentes, por supuesto. También entre los creyentes. Y se tiene que respetar la dignidad, el rango, ¿no? Y el mérito, lo que él haya hecho de bueno, de cada uno. Entonces vemos, ¿no? Lo que él es en sí mismo. Aquí se da como referencia 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 7, ¿sí? 1 de Pedro capítulo 2 versículo 7, y uno podría decir, ¿por qué la confesión o el catecismo hace esta cita, esta alusión aquí? Porque dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 7, ella, la piedra escogida y preciosa, es de honor para vosotros los que creéis, más para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, esa fue hecha cabeza del ángulo. Ella es de honor o ella es preciosa, en todo caso vemos, está hablando también de la honra, está hablando de la piedra de Jesucristo. Bueno, podemos alcanzar a ver cuál es el uso de la escritura aquí, del catecismo, que es que nos está hablando de hemos de respetar el mérito de cada uno, el mérito intrínseco que posee cada uno, aquello que él ha hecho, y nos pone como referencia el respeto del mérito, del precio, del honor, de la honra de Cristo, porque él lo posee. Pues de esa misma manera hemos de hacer con los demás. Si respetamos el precio, el honor, la honra debida a Cristo, es lo mismo, el mismo principio, pero con los demás, ¿verdad? No cambia el objeto, pero la idea es lo mismo. ¿Por qué respetamos ese honor a Cristo? Porque Él lo merece, porque Él es de honor, porque Él
es digno, como también nos dice el Apocalipsis. Pues lo mismo también en cuanto a los demás. El deber, por lo tanto, entre los iguales es respetar esa dignidad. También lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12 y versículo 10. Por otra parte, ¿qué dice Pablo en Romanos 12:10? Dice, amándoos los unos a los otros con amor fraternal, dándoos preferencia con honra los unos a los otros. Es decir, que entre nosotros los creyentes, pero también en general en nuestra vida, entre los hombres, no tiene que ser esto una competencia, a ver quién llega antes, a ver quién va a tener más reconocimiento y más honor. Sino que, de la misma manera como antiguamente se hacía a las señoras, ¿no? Se les cede el paso al entrar a los lugares, a las personas mayores, ¿no? Se les cede el paso. Es la misma idea aquí, se les cede el paso, prefiriendo en cuanto a honra, o como dice aquí, dando preferencia con honra. Honra a los demás. Honra a los demás. Prefiere que los demás sean honrados. Y esto, vemos, es algo que tiene que ver con el Evangelio. Esto tiene que ver con el Evangelio, es la ley. La ley y el Evangelio son dos cosas distintas, ¿no? Como también enseñan, insisten los luteranos. Pero también vemos, la ley y el Evangelio, hay puntos de convergencia. ¿Por qué? Hemos de preferir en honra a los demás. ¿Y eso por qué? Porque hemos de tratar a los demás como quisiéramos ser tratados a nosotros mismos. El principio de oro, la regla de oro del Evangelio, en el Sermón del Monte. Entonces vemos que es de esta manera como preferimos que los demás, ¿no? Pues reciban honra, y no de una manera, pues lo estamos buscando egoísta, porque pensamos que de esa manera nos irá bien, sino por amor a esa persona, el amor al prójimo, el amor al hermano, porque él lo merece, porque lo amas, ¿no? Y porque te gozas en su bien, y esto es la tercera cosa. En cuanto al deber, ¿no? Por supuesto, esto significa que uno se alegra si un compañero mío, en el trabajo, por ejemplo, es promovido y yo no, pues no me voy a poner aquí enfurruñado, como se dice, ¿no? A los niños pequeños, ¿no? Y me voy a poner en triste como Nabab, que se llegó a casa y se puso cara a la pared en la cama diciendo, hoy no como. Si no te alegras por el compañero, o te alegras por el compañero de estudios, o te alegras por el hermano que ha recibido pues una distinción o lo que sea, te alegras por el bien del otro, del, ya sea hermano o compañero o lo que sea. No tomar las cosas en plan indirecta para uno mismo. Entonces esto tomárselo de manera personal, ¿no? A él sí y a mí no, ¿no? Entonces, ¿eso qué se llama? Envidia. Eso es la envidia, ¿no? La envidia es una cosa muy clara para ver si tenemos envidia, es si nos alegramos del bien de los demás, o nos entristece, o nos enfurece, o nos hace reaccionar de una manera mala. Eso es la envidia. Eso es la envidia. Entonces, vemos, esos son los deberes, ¿no? En cuanto a, pues, respetar la dignidad y el mérito, en cuanto a también, como hemos visto, pues, sí, preferir la honra unos a otros, en cuanto también a alegrarse por el bien de los demás, ¿no? Filipenses 2 también lo dice, ¿no? Gozaos con lo que se gozan, ¿no? Lo contrario de esto son los pecados. En vez de respetar el mérito que uno ha hecho del otro, entonces, ¿qué es? Es rebajar su mérito. Rebajarlo. Por cualquier cosa, ¿no? Diciendo cosas malas de él,
de su persona o diciendo cosas malas de lo que él ha hecho para rebajarlo. ¿Para qué? Porque claro, si él está aquí, estamos así, él ha subido así y tú te quedas aquí, bajas, ¿para qué? Para que, digamos, sigamos igual o más abajo y entonces yo sigo entonces estando por arriba. Pero vemos, es fácil esto. En vez de trabajar y esforzarte para estar por aquí o más allá, lo que haces es intentar socavar para que él baje. Entonces, subvalorar el mérito, y eso sobre todo se hace por medio de la crítica, por medio de la calumnia. En 2 de Timoteo 3:3 está hablando del carácter también de los impíos, pecadores. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Podemos quedarnos aquí en ser calumniador. Es muy fácil soltar una calumnia y que ella pues eche a andar y bueno, es el radio macuto y sueltas una cosita y después eso ya, resultado a la larga, pues se ha cargado la reputación de la otra persona. Por supuesto, esto en cuanto a respetar el mérito, en cuanto a la preferencia en la honra, pues es la competencia por la honra, es el buscar de todas maneras la preeminencia, como Diótrefes en 2 de Juan, versículo 9, Diótrefes que prefiere, que aspira, que anhela la preeminencia en la iglesia. Estamos hablando de aquel que anhela obispado, pero no es esta búsqueda carnal de la preeminencia de Diótrefes, sino el que anhela obispado es servir al Señor haciendo su voluntad en el ministerio. Buscar esa rivalidad también de los discípulos de Jesús, ¿no? Que estaban discutiendo en el camino, ¿no? A ver quién iba a ser el mayor de ellos, ¿no? Y entonces Jesús le dice, quien quiera ser mayor entre vosotros, hágase como este niño, ¿no? En Lucas capítulo 22. Entonces, en vez de ceder el paso, pase usted, ¿no? Reciba usted la gloria, pues la competencia de estas malas maneras. Y la tercera, por supuesto, en vez de alegrarte por el bien de los demás, la envidia. La envidia. Hemos estado hablando esta mañana, pues, de Coré. Hemos estado hablando de Aarón y de María. En el número 12, el número 16, en el fondo eso es la envidia. Dios había llamado a Moisés a un ministerio especial. Entonces unos y otros dicen, ¿y por qué él sí y nosotros no? Aarón y María, ¿no? ¿Por qué? ¿Tú qué te has pensado, no? Basta ya de vosotros, ¿no? Os enseñoreáis de toda la congregación de Jehová. De nosotros, ¿por qué tenemos que estar nosotros abajo? Entonces vemos que la envidia es, como dice el dicho, muy mala, ¿no? Hasta el punto que puede llevar, como llevó a los hermanos de José, fue vendido, ¿no? Como esclavo, y de poco le fue que lo mataran por la envidia de sus hermanos. Leemos en Hechos 7, versículo 9. Por la envidia de los hermanos de José. Pues vemos que esto es lo que tenemos que hacer nosotros los creyentes, por supuesto. Esto lo tenemos que hacer por la ley y esto lo tenemos que hacer también por el Evangelio, por amor a Dios, por amor a los hermanos. Esto también, por otra parte, se puede plantar como el cimiento de las relaciones sociales. Se debería hacer. Se debería hacer. Allí donde esto se guardara, ¿qué sería? Una meritocracia. Es decir, que estarían gobernando, por así decirlo, la gente que lo merece. Prosperando la gente que lo merece. Yendo para arriba la gente que lo merece por sus obras, por su esfuerzo, por la calidad de su trabajo, por sus virtudes, etcétera, etcétera. Meritocracia.
gracia. Entonces, poner la ley de Dios y un estricto cumplimiento de la ley de Dios entre la relación de los hombres, dirán, oh, eso es muy legalista. Eso es muy legalista. ¿Por qué no buscamos algo más de amor? ¿Por qué no buscamos algo más de, no sé, de gracia, perdón, misericordia? No me estoy riendo, pero ¿qué es lo que pasa? Allí donde las sociedades, el cimiento social está más basado, o ha estado más basado hasta el momento, hasta ahora, en una ética común de los 10 mandamientos, se ha observado más la meritocracia. Pongamos por caso Estados Unidos. He estado criticándolo antes, pero lo tengo que reconocer. Ha habido mucho más meritocracia allí que aquí en España, que los 10 mandamientos estaban muy diluidos, ¿no? Por, pues no sé, la gracia y el amor universal de la Iglesia, en la Iglesia católica romana, por todo género humano, ¿no? Se mezcla la gracia y el Evangelio, se mezcla los 10 mandamientos y el mensaje de salvación, se mezcla todo y entonces, a ver, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Es que en vez de el resultado, paradójicamente, es que aquí no hay meritocracia. En España no hay meritocracia. En nuestros países más latinos no la hay. ¿Qué es lo que hay? Pues está el partidismo, está el enchufismo, está el pasteleo, ¿no? Está un comportamiento básicamente mafioso, ¿no? Básicamente mafioso. Entonces, si hay alguien que despunta en algo, hay que acabar con él. ¿Por qué? Porque es un peligro para los demás. Es un peligro para los que tienen, por así decirlo, pues eso, ¿no? La situación, ¿no? El poder, la autoridad, etc. Entonces, no hay de qué extrañarse. No hay de qué extrañarse. No hay de qué extrañarse. Y esta es una de las claves por las cuales vemos a que es muy beneficioso poner la ley de Dios como cimiento de la ética en la sociedad, no solamente para nuestras relaciones personales como creyentes, que por supuesto también, sino también en la sociedad y por supuesto también en la Iglesia. No sea que por contagio del mundo, pues adoptamos las mismas maneras que el mundo en cuanto a todo lo que hemos estado viendo de la preferencia en honra, de la competencia, etcétera, etcétera. No tiene que tener eso lugar entre nosotros. Hemos de mejor esforzarnos legítimamente, incluso en el alegrarnos por el bien del otro, no estoy apelando aquí a la carnalidad y al beneficio propio de cada uno, no, pero también creo que hay un lugar legítimo para hacer las cosas y decir, mira, si él se ha esforzado y ha prosperado, pues entonces eso es un ánimo para mí. ¿Para qué? Para esforzarme yo también. Y si él ha prosperado y le ha ido bien, pues yo también puedo ir bien, ¿no? Porque hay, digamos, esa ley inscrita, digamos, en la vida, ¿no? Que es la ley de Dios, la ley moral, la ley natural. Entonces, Dios premia al comportamiento bueno, Dios premia al comportamiento virtuoso, al esfuerzo, al buen trabajo, ¿no? A la virtud. Todo eso acaba teniendo su reconocimiento. Entonces, alegrarnos, ¿no? Esforzarnos y decir, bueno, pues no perder la esperanza, ¿no? Hagamos lo que nos corresponde. Y sobre todo, pues, de esta manera también, por supuesto, y no olvidemos lo más importante, para honrar al Señor, por amor a Dios y también por amor al prójimo y principalmente al hermano. Pues que así sea y que el Señor, hermanos, bendiga su santa palabra. Amén.